Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy Purita había disculpado su asistencia porque bueno, tenía personas invitadas a mi casa y decía que no podía estar. Entonces, bueno, Pepe y yo nos vamos a hacer cargo de la charla, como habitualmente. Y como ya hemos empezado a hablar un poco de lo que está pasando, porque no da tiempo en una hora nada más que a enfocar unos poquitos de los temas, vamos a hacerlo como siempre. Vamos sacando alguna que otra noticia, la presento un poco, la Pepe remata y luego incluso, para no esperar al final, porque siempre se nos va de tiempo, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo o hacer una matización, pues en cada una de estas diapos se puede hacer. Bueno, los temas previstos para hablar hoy, fundamentalmente, al final lo que creo que lo más importante de lo que hay, además está en ebullición en este momento en Groenlandia, lo que está pasando en Europa con Trump y con la Unión Europea. Luego, bueno, tenemos que tiene muchísimas ramificaciones, esto es lo que hemos estado hablando en este momento en la previa de Irán, un poco de Ucrania y de Venezuela. Hay mucho más cosas por muchos sitios. Pero ya digo, una horita que tenemos nos da tiempo a mucho más y bueno, sí, cualquier cosa que se quede en el tintero lo podemos comentar entre todas, ¿no? En fin, empezamos, estamos en la cumbre de Davos, en Suiza, la cumbre económica, el World Economic Forum del año, y ahí se esperaba a ver qué pasaba, porque se iban a ver las caras los líderes europeos con Donald Trump y a ver la postura que estaba tomando Europa. Europa parece que ha intentado despertarse, desperezarse un poquito, porque estaban ahí contemporizando mucho con la invasión de Groenlandia. Pero ayer hubo una reunión a última hora del jefe de la OTAN, de Mark Rutte, con Donald Trump, y Trump parece que ha dado marcha atrás. Ya ha dicho, porque además él mismo lo ha reconocido. Wall Street bajó ayer muchísimo, los bonos americanos bajaron muchísimo, y ya dice que le ha costado mucho dinero. Solamente los anuncios que está haciendo de una posible guerra con Europa ya le ha costado mucho dinero. Y entonces dice que bueno, que se va a quedar con Groenlandia, pero ya no por la fuerza. Será con la coerción económica o lo que sea. Parece que es un inicio de pacto que no se conoce completo. Yo he escuchado en algunas cadenas que van a tener soberanía sobre las bases militares que ya hay en Groenlandia y que se van a quedar con las tierras raras. Entonces, bueno, a lo mejor pagándole algo al país anfitrión, que es Dinamarca, pero que en principio lo que querían era, por el tema del tráfico marítimo en el Ártico, tener esas bases militares, y esas dicen que van a ser suyas para siempre y que no van a aprovechar jamás, etcétera, etcétera. Y por otro lado, por supuesto, los contratos de tierra rara. Hay muchísimas tierras raras, muchísimos hidrocarburos, lo que ocurre es que aquello está congelado en la mayor parte del tiempo y más de la mitad va a ser inviable jamás que se pueda explotar. Así que, bueno, en esa estamos. Parece que ahora tenemos otro impasse hasta que se vuelva a decir, hasta que Donald Trump vuelva a decir cualquier otra cosa que se le ocurra. Pero, y no solamente eso, es que me ha estado reído hoy porque ayer dijo que quería quedarse con la isla de Diego García, que es otra isla que es británica, que se le van a entregar a su país. Y de pronto pues ha dicho que no, que esa isla también es para él, que se la queda porque yo lo valgo, ¿no? Y entonces pues, es una isla importante, hay una base militar inglesa, pero también otra base militar norteamericana, y Trump dice que se queda con ella. Entonces de momento además se ha enfadado mucho con el líder británico, y veremos como si igual que se ha acabado, o para que se ha acabado, se ha congelado un frente en Groenlandia, pero igual se abre otro, aunque ya no es su tierra europea, en la isla de Diego García con la base militar. Bueno, mi opinión personal al respecto es que podríamos estar ante un fake news que tiene un interés a medio plazo, y precisamente en el Mar del Norte. Yo soy de los convencidos de que va a ir por la isla de Islandia, que tiene una gran capacidad energética en cuanto a geotermia, tierras raras, y que además no está ni en la OTAN ni está en la Unión Europea. Yo estoy
convencido de que muy pronto saldrá a la palestra como una posibilidad. Pero fíjate tomar la noticia, están intentando meterse en la Unión Europea de inmediato, pues se han visto, Claro. están cagados. El debate efectivamente, En estoy Islandia. absolutamente convencido de eso. Y muchas veces Mm. se equivoca el Donald Dice Trump, en vez de decir Islandia. Greenland, dice Islandia. Sí, en vez sí. de- 4 veces se equivocó en el discurso de ayer diciendo Islandia. Los islandeses están acojonados. Porque fijaros, los servidores informáticos, que es donde se apoyan ahora mismo el tema de la inteligencia artificial, lo que cuesta dinero es enfriarlo. Entonces, si ponen en Islandia, ponen esos servidores, además tiene la electricidad en el suelo, de geotermia, y con el frío que hace, esos servidores consumirían muchísimo menos. Con lo cual, los islandeses ya lo han visto en la oreja del lobo y están diciendo que se quieren meter directamente en la Unión Europea porque van a por ello. Efectivamente, y yo tengo esa sensación, soy de la opinión de que en el fondo lo que estaba era precisamente ese cambio de estrategia y que ese es el destino que pretenden. Mucho menos coste, mucho más cerca del Ártico, que es en definitiva lo que pretende. O sea, la cuestión no es Groenlandia porque me gusta o porque fue una colonia en el siglo XVIII o desde el siglo XVIII de Dinamarca. La cuestión tiene que ver con China y con Rusia. Lo que pasa es que la desvergonzada actitud, el comportamiento absolutamente deleznable de los políticos europeos, hoy oír a Álvarez mueve a compasión. Es vergonzoso cómo Álvarez se pregunta que cómo pueden dudar de un socio leal con la OTAN y con Estados Unidos de nuestro país, y que bueno, y que todo ya se verá y que más adelante decidiremos, en ningún caso vamos a renunciar a nuestras obligaciones. Todo esto cuando la ha interpelado de por qué no han gastado todavía el 5 y pico por ciento, el 5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando son 1.600.000 billones, 700.000 millones, 1,7 billones de euros el Producto Interno Bruto. Multiplíquenlo por el 5% y darán unos 85.000 millones de euros que hay que detraer, obviamente, de la cobertura asistencial, de los servicios públicos, para atender el gasto militar, que es de lo que se trata. Hemos dicho aquí más de una ocasión, Juan Luis y yo estamos, yo creo que, no voy a decir harto, pero sí insistimos siempre en ello, que el objetivo es el mar Ártico. El mar Ártico, que no nos olvidemos, tiene una costa, la costa siberiana, la costa rusa, de casi 18.000 kilómetros cuadrados de litoral. Estamos hablando de que es un descomunal litoral el que tiene, la tiene usted ahí, está aquí. Ese es el litoral de Rusia. Significa que Rusia ya para llevar sus productos a Europa no necesita coger por el estrecho de Malaca y llegar bordeando por aquí, en el caso de que sea un buque de gran tonelaje, o entrando por el Golfo Pérsico, por el Canal de Suez, hasta llegar a los mercados europeos. Por aquí tarda una media de 10 días menos que cogiendo desde la China Meridional, del mar de la China Meridional, y dando la vuelta por el Ártico. Ese es el objetivo. El objetivo no es ni muchísimo menos el riesgo de que ocupen Groenlandia. Los rusos no tienen el menor interés en Groenlandia, ni tienen el menor interés los chinos tampoco. De la misma manera que cuando se trataba desde Venezuela, llevar petróleo a China, se tardaba 15 días menos que el petróleo que llega dando la vuelta hasta China por el Golfo Pérsico, o sea, por el Canal de Suez. O sea, toda una estrategia que tiene como objetivo principal controlar los mercados que no les son afines, evidentemente, que les están negados en gran medida, porque la manufactura china, desde el conocimiento, primero, si ustedes quieren, conocimiento capturado a las propias empresas norteamericanas, pero posteriormente multiplicado por 2 y por 3. Por primera vez, este año 2025, el diferencial en la balanza de pago, o sea, los beneficios de China han sido la diferencia en su balanza comercial, ha sido a su favor de 1 billón de euros. 1 billón, nadie había traspasado hasta ese momento esa cantidad. O sea, estamos de manera imparable. A pesar de los aranceles. A pesar de los aranceles. Cuidado.
Entonces, España, que es lo que les ocurre a los políticos españoles y europeos, tienen que entender que la única manera que tiene Europa de salir adelante, tanto económicamente como militarmente y en su independencia, es aliarse con los chinos. Es una cultura de 5.000 años que tiene el objetivo de favorecer los desarrollos económicos en pie de igualdad desde el comercio, la producción, el empleo, la defensa del medio ambiente. Es la primera potencia ahora mismo en energía verde del mundo, frente a la energía fósil, preferentemente, que pretende Donald Trump para el resto de los seres humanos. Y claro, como ese es el objetivo, le falta la grandeza a los políticos europeos que responden a los intereses de las grandes élites, de las élites superiores, para decir que la solución pasa por China y por Rusia, porque nos están escondiendo sistemáticamente que el crecimiento último y el empleo que se generó en estos últimos años en Europa tuvo que ver fundamentalmente con la maquinaria, con la locomotora de la economía, que era Alemania, a base de gas y petróleo ruso a bajo coste, y que Biden ordena implosionar, sabotear el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 para impedir que el mercado alemán, la producción alemana, dependiese del gas ruso y del petróleo, y ha tenido que comprar para sustituir la producción manufacturera gas de fracking de mala calidad, muy contaminante, a los norteamericanos. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Europa. Eso es lo que está pasando. ¿El objetivo cuál es? Ahora podemos hablar un poco más adelante. El objetivo es preservar el dólar. Ahora vamos a tratar de demostrar cómo esa es la clave. Es el coste que ha tenido que, en este caso, pagar o sufrir Alemania. Pero también anteriormente Libia, también anteriormente Irak, y ahora también pretendían que lo pagase Irán. Eso vamos a hablar, pero me parece importante. Y Venezuela. Y Venezuela, por supuesto. La moneda que más ha subido el otro año es el rublo. El rublo, efectivamente. La moneda más fuerte en el 25 ha sido a pesar de todas las sanciones. a pesar de las sanciones. Que por cierto, que si hacemos un cálculo por paridad de compra de cuál es el PIB de cada uno de los países que concurren en este debate, Rusia es ya la cuarta potencia mundial. La primera europea. Y la primera europea, por encima de Alemania, con más de 6 billones con B de Producto Interno Bruto de dólares. A ver, lo que le sucede a Estados Unidos es que tiene una economía basada en la especulación, en la economía de casino, y realmente no está sustentada sobre nada físico. Sin embargo, Rusia a lo mejor tiene una industrialización mucho más baja, pero sin embargo sí tiene mucha materia prima. Por eso también es el interés en Groenlandia, por eso es el interés en Canadá, por eso es el interés en otros sitios, porque está viendo que Estados Unidos ahora mismo está en quiebra, está absolutamente en ruina, y tiene que buscar como sea esos materiales físicos sobre los que apoya su economía. Y por supuesto eso es lo que está pasando en Venezuela. Pero yo antes de seguir, comentar una cosa, porque con los debates con compañeros y tal, siempre se dice que Groenlandia es la isla más grande del mundo. Y te pones a ver los mapas y evidentemente se pone una masa de hielo enorme, y que si comparamos es más grande incluso que América Latina entera. Pero cuando empezamos a darle vuelta al tema, digo, hostia, voy a buscar un mapa de verdad, porque esta proyección de Mercator está muy desequilibrada y lo mira todo, porque Sudamérica es mucho más grande que Norteamérica. Está totalmente desequilibrado y todo mirando hacia los países del norte. Y entonces me fui a buscar un mapa, vamos a llamarle solidario, un mapa mucho más real, etcétera, y resulta que, fijaros, ¿dónde está Groenlandia? Groenlandia está mijita de aquí, que no es más grande que, no sé, algún país como Argelia. Creo que Argelia es un poquito más grande que Groenlandia, y sin embargo parece más grande no sé, eso, que América Latina completa o que África, ¿no? Es una auténtica locura. Pero digo, este cachito, este triangulito de aquí en Groenlandia, y nos fijamos un poquito más atrás, es una charlagura. O sea, lo que pasa es que este mapa lo tenemos tan interiorizado, porque es el que hemos estudiado desde chico, desde chiquitilla,
Y parece que no lo creemos que es así, pero lo que está agrandado es la zona norte y está muy achicado la zona del sur. Por eso es que es muy difícil, o sea, que una esfera, llevarla a un plano y tú empiezas a cortar gajos y te salen hilitos, pero al final no puedes hacer un cuadrado completo. Entonces lo que hacen es rellenar y ya nos creemos que son así cuando no tienen nada que ver. En fin, que tenemos que tener en cuenta que Groenlandia es como Argelia, no es una cosa tan disparatada, tan enorme. Y bueno, que yo decía que Europa estaba despertando, habían mandado a 14 o 15 soldados para allá. Los alemanes estuvieron allí, pisaron el hielo y se volvieron, porque le amenazaron, le pusieron un 10% de sanciones, después el 1 de febrero creo que era el 10% y en junio quería meterle el 25% de aranceles. Pero lo interesante es que esto ya era más grave, porque bueno, la amenaza militar de cachondeo, era lo que llaman el bazooka comercial, un instrumento anticoerción política del uso de la economía como arma política. Pensado contra China, que nunca se aprobó contra China, pero que ahora iban a aprobarlo contra su aliado o contra su patrón, Estados Unidos. Entonces Francia dijo que iba a activar el mecanismo del bazooka comercial, que era pues una serie de aranceles, pero también prohibirle a empresas norteamericanas que participen en licitaciones en Europa, echarlas de muchos sitios donde estén establecidos con sus fábricas, etc. Y bueno, el mercado europeo, el mercado común europeo que se decía en su día, es grande y Estados Unidos nos vende muchas cosas, con lo cual sí se le puede dar un golpe fuerte desde el punto de vista militar, evidentemente no, pero sí desde el punto de vista comercial. Entonces, bueno, entre eso y que posiblemente significara el fin de la OTAN, pues que más, o sea, si la OTAN te invade y no se activa el artículo 5 de defensa mutua, etcétera, la OTAN no tiene sentido. Y entonces se estaba viendo que muchos países pues, querían ya empezar a irse, ya hay en el Parlamento francés hay una iniciativa para salirse de la OTAN. En Finlandia están diciendo que ha sido el mayor error que han cometido en los últimos años en el gobierno, ya están viendo que se ha hundido el país, no hay gas. Es que los americanos están vendiendo unos gas licuados, pero el gas licuado hay que volver a reprocesarlo en una factoría que no tenemos suficientes factorías en Europa. Y cuando hay frío y las factorías no están diseñadas para trabajar tanto tiempo bajo cero, a 20 bajo cero, como están ahora mismo en Finlandia, se estropea. Y entonces se están viendo que se están quedando sin gas y han llamado a Rusia, por favor, para que le manden gas de urgencia para calentar sus casas. O sea, esto es una auténtica... Y el turismo adiós, la madera, la venta de madera en Finlandia, que sabéis que esos son todos bosques enteras, hasta hundidas, y están viendo, ahora están llamando mucho a la puerta de Putin, mucho, desde Merz hasta Macron, Meloni, todos están llamando a Rusia diciendo vamos a ver si somos amigos, que para algo soy de Europa, ¿no? Que es lo que ha reconocido el canciller alemán. Yo creo que nos engañaron, dijeron que con las sanciones a Rusia lo iban a destruir, que no tenían ni chip, que no tenían nada, y ahora los rusos están más fuertes que esto, y yo creo que la dificultad le hace crecer, y nosotros estamos con las dificultades ahora. Pero aquí, si te acuerdas bien, Antonio, hemos dicho en más de una ocasión que el único país del mundo que estaría, digamos, en condiciones de poder soportar tener que vivir en régimen autárquico son los rusos. La autarquía solo funcionaría en Rusia. 18 millones de kilómetros cuadrados, 8 o 9 usos horarios. Tiene, por tanto, capacidad para estar produciendo cereales, alimentos de origen agropecuario todo el año. Si además le sumas a eso 18.000 kilómetros de litoral ártico, con grandes bancos de pesca por explotar. Si además te das cuenta, son los primeros en gas, 45 billones de metros cúbicos de gas. Después viene Irán, gas. Y los cuartos en petróleo, sin tener en cuenta otras muchas capacidades petroleras que tiene que no han sido ni siquiera ni buscadas. Frente a eso, los Estados Unidos, tan solo 47.000 millones de bidones de petróleo, tan solo tienen
una reserva que no llega a 700 millones de bidones en las cuevas de sal de Luisiana y de Texas. Por tanto, tiene muy poca capacidad instalada para guardar petróleo, y frente a eso, gas por un tubo, nunca mejor dicho, petróleo por un tubo, y lo que es más importante, capacidad para suministrar su petróleo en el escenario continental, Sí. sin tener que dar la vuelta por el mar y tener que aguantar la quinta flota del Mediterráneo que está aquí, la sexta flota del Mediterráneo que está aquí, la quinta que está aquí en la zona de Medio Oriente y la séptima flota norteamericana que está en esta zona del mar de la China meridional. O sea, frente a eso podríamos entender por qué han pretendido implosionar Irán. Porque el corredor energético, territorialmente hablando, en el continente, El punto de conexión. pasa por el corredor que supone, tanto para el gas como para el petróleo, Irán. Si tú cortas aquí, afectaría extraordinariamente el trasvase de petróleo y de gas hasta los mercados de consumo chinos. Si además toma Groenlandia o Islandia y empieza a afectar, y India por supuesto, y empieza a afectar el tráfico marítimo en el Ártico, porque ya este de aquí ya lo tiene afectado, la sexta flota del Mediterráneo, la quinta del Golfo Pérsico y la séptima del Mar de la China, del Indo-Pacífico. 3 flotas sumadas además a las bases que tiene solamente en Alemania 123 instalaciones militares. Si acogota a Rusia y a China también en el territorio, pues estamos en el umbral de la tercera guerra mundial, ¿o no? Sí. Y aparte, las tierras raras, hay tierras a nivel militar muy importantes, el paladio y todo, para los hipersónicos que tienen que romper con la particularidad además que el mercado de las tierras y el manufacturado de las mismas, de las tierras raras, lo domina y controla China. Sí. Es que las tierras raras no son raras. O sea, parece una contradicción, pero no, las tierras raras están en todos lados. Lo que ocurre es que están en muy pequeña proporción. Y entonces hay que aprender a sacar una cosa concreta, el neodimio, no sé qué, hay que sacarla. Y eso son los chinos. Que decir que no solamente para las comunicaciones de los móviles, Sí, sino sí. para los misiles hipersónicos, si no tienen Todo, tierras todo. raras, no aguantaría la atmósfera Los cazas- cuando tienen que pasar. Un caza norteamericano tiene como 300 kilos de tierras raras O procesadas. sea, por A eso todo. el horror que debe de dar paso de alguna manera al miedo, y yo creo que los gobiernos europeos pretenden que efectivamente la gente no sepa, porque el miedo puede ser el peor enemigo de la indigencia intelectual de los dirigentes europeos, viene del momento en que nos demos cuenta que en este preciso momento Estados Unidos no tiene capacidad ni tan siquiera para enfrentar el sistema misilístico hipersónico de Irán, con lo cual tendría que adoptar, o mejor dicho, hacer uso posiblemente de bombas nucleares tácticas. Con lo cual, si empieza a utilizar las bombas nucleares tácticas, aparte de convertir el Medio Oriente en un auténtico infierno, eso obligaría tanto a Rusia como a China y Pakistán, que tiene ojivas nucleares, y Pakistán a intervenir. O sea, en manos de este loco llamado Donald Trump, que responde sin duda a criterios del lobby cionista y evangélico, que se nos olvida, y evangélico, tanto en Estados Unidos como en otras muchas partes del Los mundo. son cristocionistas. Efectivamente. Y me permitís un chascarrillo, estas cosas que a mí me hacen gracia. Reino Unido se ha quedado sin fish and chips, que es la comida nacional.
¿Por qué? Porque más de la mitad de los pescados, de las pescadillas, Eso es de pescado frito, de los pescados cartucho. fritos en un cartucho, que es lo que come todo el mundo ahí a mediodía. Igualito que los de la Pues Guardia. resulta que venían de Rusia. Y venían de Rusia porque cuando la apertura de la Unión Soviética con Nikita Khrushchev, como hecho buena voluntad, le dijo: os voy a dejar el mar de Barents para poder pescar lo que os dé la gana. Del año 50, 52 por ahí. Y de entonces sigan pescando. Y entonces ha llegado Rusia. Y yo he visto esto ¿cómo es? Y yo, no, va a vuestra casa todos los barcos. Y entonces, claro, dice, no, pero aquí esto era para siempre, ¿no? Esto no era para siempre, esto lo dejamos, como gesto de buena voluntad, ahora sois nuestro enemigo, os lo quitamos. Y se han quedado sin la mitad del pescado que consume el Reino Unido. Con lo cual, fijaros la potencialidad que tienen esos recursos naturales, como decía Pepe. Y una cosita más que lo habréis visto ya por aquí, pero que no quería dejarlo de pasar, es que sabéis que se ha firmado un acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que ahora mismo se ha puesto un poco de stand-by con los temas legales, porque evidentemente se podía cargar el campo y sobre todo la ganadería de nuestro país y de otros países productores. Bueno, ese es un acuerdo muy grande, pero creo que dentro de 2 o 3 días von der Leyen va a India y va a firmar algo que está ya medio escrito, desarrollado, la madre de todos los acuerdos comerciales, con la India. Estamos hablando de los BRICS. O sea, que ya han visto que se están diciendo que no nos podemos fiar de Estados Unidos como nuestro proveedor, no es un proveedor solvente, no es un proveedor serio, y no podemos dedicarnos a jugar poner todos los huevos en la misma cesta. Vamos a intentar diversificar. Y están diversificando en muchas cosas, entre otras, bueno, pues la industria de la India, y ese, ya digo, va a ser el acuerdo más grande que he firmado jamás en Estados Unidos, en la Unión Europea. Pero también están diversificando en el tema de bonos. Los chinos, sabéis, están vendiendo como locos los bonos de Estados Unidos, lo está comprando Japón y lo está comprando Bélgica, Euroclear, ¿sabéis, no? El fondo ese que te maneja otra serie de fondos, etc. Japón está, que se le hundió la moneda y que tienen que sacar todo el dinero que puedan, porque el dinero de Japón estaba al 0%, llevan durante un montón de años esa economía zombie. Ahora están intentando repatriar todo el dinero que pueden para poder sostener su propia economía, con lo cual van a tener que vender votos americanos. Y Bélgica no es un gran país como para sostener durante mucho tiempo los bonos gringos, que cada vez hay que pagar más por ellos, y el dólar está viéndose muy muy tocado. Estos días está viendo. La plata se ha triplicado, ya no solamente el oro, o sea, todo lo físico, como decía antes, está alcanzando unos precios. Pero los belgas no son. Que a lo mejor no viene, bueno, sí es por los acuerdos. Yo recuerdo que hubo un tiempo, hace unos cuantos años, que se hablaba de un tratado que nos quería meter Estados Unidos, el ITTP o algo así. Sí, Y que no lo dejaban a los europeos, a nuestros parlamentarios que vieran nada. no me acuerdo la sigla, pero sí era TTIP, exactamente. algo así era. Sí. ¿Sabéis con estos líos de este supremacista Trump si se está metiendo con eso de obligarnos a comprarle? No, pero eso no funciona así. ¿No? A ver, la manera en que funciona la compra de bonos, que en definitiva lo que financia... No es por bonos. No, el acuerdo comercial. El acuerdo comercial, no, pero quiero decir, la manera que tiene Trump para que le compren los bonos es precisamente presionar con este tipo de acuerdos o presionar con las sanciones, porque la cosa funciona de la siguiente manera. Los norteamericanos se descapitalizan industrialmente cuando mandan todas sus instalaciones manufactureras, las manda al exterior. Un ejemplo fue General Motors en Puerto Real, en la Bahía de Cádiz. Cuando llegó el periodo que consideraba ya estaban más que amortizadas las instalaciones, a los 25 años desmontaron la instalación y se marcharon. Ni siquiera la instalaron en otro sitio, en Polonia o en Marruecos, como se decía. Simplemente lo que hicieron fue que esa cuota de producción la reubicaron en las instalaciones que ya tenía en otros países, con menos costes de estructura y menos costes salariales. ¿Qué hacen los norteamericanos? Los norteamericanos lo que hacen luego es comprarle a esas empresas que son de origen norteamericano, pero que están instaladas en el exterior, comprarle la producción en dólares. Luego esa empresa que está en el exterior recibe dólares para la importación de sus productos que antes producían en su país de origen, en los Estados Unidos, y ahora lo producen en los países de adopción. Y con los excedentes empresariales, o sea, con los beneficios que hacía, pues bueno, lo que hacía era comprar deuda pública norteamericana en diferentes formas, deuda, bonos del tesoro, etc. Con lo cual,
permanentemente se estaba financiando porque la deuda norteamericana, porque entre otras cosas, para tú poder comprar el producto que de origen americano, pero que ahora se producía en Inglaterra, tú tenías que comprar dólares. ¿A quién? A la Reserva Federal, que es quien lo producía. Por eso, eso es lo que permite, con una oxigenación permanente de la deuda en forma de nuevos bonos, con esa oxigenación permanente de la deuda de la economía, eso le está permitiendo hacer frente a la deuda pública norteamericana, que ahora mismo son 38 billones, pero que está creciendo a una media de 2,5 billones anuales. O sea que el próximo año, 2026, cuando termine, el cálculo que se resultará será del orden de 40,5 billones. La única manera de que puedan ellos estar, ya digo, oxigenando la deuda y dándole a la maquinita sin que eso suponga inflación, es precisamente esa, que con los excedentes empresariales las propias empresas, los propios inversores le compren a su vez la deuda pública que ellos emiten. Hay otro factor que es el petrodólar. O sea, sabéis que desde la crisis del petróleo del 73, Arabia Saudí firmó un acuerdo con Estados Unidos para que todo el petróleo se tenga que vender en dólares, con lo cual todo el mundo tiene que comprar dólares para poder acceder al petróleo. Ese acuerdo se firma, que más o menos era secreto, se firma con Arabia Saudí, pero luego otros países del Golfo siguen haciendo lo mismo. Y en los mercados de futuros del grano, etcétera, al final todos siguen más o menos ese mismo ejemplo, con lo cual la materia prima del mundo hay que pagarla en dólares. ¿Qué ha pasado? Pues que llega un señor como Gaddafi y dice que va a montar una moneda, el dinar de oro, basada en su propia reserva de oro, que ahora se la está repartiendo entre Turquía. Para que los países africanos compren su petróleo en dinar de oro. Lo intentó hacer Saddam Hussein, lo estaba haciendo ya Venezuela, y ahora Irán. Y en Venezuela, por ejemplo, lo que han estado diciendo es que, todo el interés detrás es decir, me vais a vender petróleo. Al principio lo voy a robar. Bueno, ahora parece que no van a robar, que no pueden robarlo, que lo van a vender a precio de mercado. Pero el dinero que se recoja o lo tenéis que gastar, o sea, en dólares, y todo tiene que ir gastado a Estados Unidos. Eso es lo que están intentando. Tiene primero que ingresar en los bancos norteamericanos. Exacto. Ese dinero con el que se va a pagar el dólar, el petróleo que produce Venezuela. Como estaba el dinero del gas ruso, estaba en Europa. O sea, efectivamente. Algo así. Entonces te obligo a que se siga moviendo la maquinita de los dólares. Pero al final dice, el Trump siempre está diciendo, es que os hemos estado financiando. Eso es falso. Quien ha financiado a Estados Unidos es el resto del mundo. Eso lo tenemos que tener todo muy claro, y a ver si alguien se atreve algún día a decirle, con tu obligación de tener dólares, todo el mundo te está financiando y has estado viviendo por encima de tus posibilidades. Y eso es lo que teme tanto ahora mismo Estados Unidos, que es lo que... Ahora la pregunta que uno se hace es cómo se puede normalizar el drama. ¿Cómo se puede normalizar la tragedia? ¿Cómo se puede normalizar el asesinato continuado? Sin que los políticos sean capaces de, aunque sea en las sedes de los partidos, de explicarle a sus militantes qué es lo que realmente está sucediendo. O sea, ¿cómo es posible que usted encienda la televisión, busque cualquier programa, un servicio público que se supone que es la televisión pública y que tiene que dar información lo más fidedigna que se pueda, y sobre todo lo más educativa que sea? ¿Cómo es posible que se esté permanentemente ocultando eso? O sea, ahora resulta que ni Gaddafi era un tirano, sino que tenía un país absolutamente equilibrado, con niveles de cobertura asistencial desconocidos en África, que Saddam Hussein tenía mucho petróleo, pero que no tenía armas de destrucción masiva, y que lo que está pasando en Irán es un intento de implosionar, llevado a cabo por los kurdos, amigos de los norteamericanos, por los sionistas, por el Mossad, por el MI6 inglés, por la CIA norteamericana, todo ello para conseguir preservar el dólar frente a una evidencia, los nuevos acuerdos que se están tomando con China, con Rusia, por el cual usted le podrá comprar el petróleo en la moneda, su moneda propia. Los países que compran podrán comprar en su moneda. ¿Dónde está la economía de libre mercado? ¿Dónde está el respeto a la soberanía nacional? O sea, ¿cómo es posible que no sea capaz de decirse esta evidencia que es palmaria? Ahora resulta que quieren hacer un resort, ¿no?
Un resort en Gaza. ¿Quién está vendiendo las excelencias del resort? El yerno de Trump. O sea, es la trivialización de la política hasta extremos tan crueles. Y cuando digo trivializar, porque de qué otra manera se puede entender lo que está pasando si no es trivializando las circunstancias. Fíjate si es trivial lo que voy a decir ahora, pero yo, como me gusta soltar los chismes, el señor Jared Kushner, que es el yerno de Trump, pues cuando es muy amigo, su familia era muy amiga de Bibi Netanyahu, y cuando él era pequeñito, cuando venía a visitarnos a Netanyahu, él le tenía que prestar su cama. O sea, imaginaros la cercanía tan absoluta que tiene Jared Kushner y por ende, por supuesto, Donald Trump con Netanyahu. O sea, son uña y carne, y la relación va mucho más allá de la coincidencia política en una cosa, sino simplemente llega hasta límites familiares y de amistades profundas. Ahora yo quería hacer una pregunta Dime. respecto a lo que estaba hablando del tema del dólar, que yo lo he escuchado hoy en la iguana, de que Venezuela le va a decir que quiere hacer un Bolívar fuerte y que la propaganda que ellos quieran Claro, eso es lo que hemos comentado, es lo que quería Trump hacer. Exacto, lo que quería hacer. Otra cosa es que lo vaya a conseguir, ¿no? Yo creo que no lo va a conseguir si no pone la bota en el terreno, ¿eh? Ha dicho que no. Vamos a ver, para que nos enteremos. A ver lo que vosotros Por cierto, sabéis a ver cuando la televisión española de una puñetera vez, porque no se lo voy a pedir a la televisión privada, habla de secuestro y no de captura. A ver cuando los partidos políticos que se dicen de izquierda hablan de secuestro y no de captura. Lo mismo que con el genocidio. ¿Entiendes? La palabra Entonces, genocidio. lo que han hecho ha sido descabezar el sistema, pero no derrotar el sistema, ni controlar la administración, ni controlar el país, ni haber derrotado al ejército, ni a los 4 millones, 5 millones de milicianos que están con las manos sobre las armas. Que es falso, que eso es falso. Y que los acuerdos, tanto con China, como con Rusia, como con India, se están manteniendo más allá de lo que diga Donald Trump. El problema de Donald Trump ahora mismo con el petróleo venezolano es que sus refinerías del Golfo de Galveston, en Texas, y la zona cercana también, Luisiana, esas refinerías funcionan o se construyeron para petróleo muy pesado, con una alta cantidad de azufre y por tanto difícil de refinar. Y ahora mismo las tiene paradas, porque no es el mismo petróleo que vendía, por ejemplo, Gaddafi, que era prácticamente tan ligero que casi se podía echar en el motor del depósito del coche y el coche estaría andando. Que son diferentes tipos de... pero que están manteniéndose, que ese 80% de petróleo que diariamente le compraba de los 800.000, 900.000 que producían al día de barriles, los chinos, se sigue manteniendo. Por cierto, en la época de Chávez, como ya dije el otro día en la culminación de la manifestación, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios de petróleo. Solo las sanciones y los sabotajes hicieron que cayera a menos de 800.000. Pero igualmente sucedía en Irak. 300.000. 300.000, exacto, 300.000. Brutal. Igual sucedía con Irak. También estaba en el rango de los 3,5 millones o 4 millones de barriles de petróleo diario, y cayeron también por debajo de los 300.000 con las sanciones y los sabotajes. O sea, juegan con el futuro de la humanidad, juega con la economía de los pueblos más pobres, juega con el interés ciudadano, y todo para esa concentración descomunal de renta que ha propiciado que el 1% de la humanidad, de las grandes familias, controle casi el 50% de la renta del mundo. O sea, este es un sistema inservible que hay que demoler. Pero la cuestión es que durante mucho tiempo, antes de comenzar cualquier guerra, ya lo decía Chomsky, hay que crear el consenso necesario entre la población para que todo el mundo piense que bueno, hemos detenido a Maduro porque era un villano y no ha sido un secuestro de un presidente legítimo. Entonces, durante todos estos años, todos los países que están siendo atacados por el imperio sufren un acoso para que nos creamos
que Venezuela no producía petróleo, que la gente no podía alimentarse, porque eran unos ineptos, porque los robaban y porque no sé qué. Y lo que sucede, o lo que está sucediendo, era que no tenían acceso a piezas de repuesto, no tenían acceso a ningún tipo de material para hacer la explotación, y evidentemente al final te quedaba sin explotar. El 95% de los ingresos petroleros de Venezuela desaparece, y Venezuela ha sido un país que durante muchos años no diversificó su economía, y entonces vivía del petróleo. ¿Y qué me hace falta? Pues coche, pues los compro. ¿Qué me hace falta? Teléfono, los compro en China, que no los compro en Estados Unidos. Y ya está, y así lo tenían todos. Cuando el 95% de los ingresos petroleros desaparece y se quedan sin nada, no pueden comprar nada. Y es más, aunque tuvieran dinero guardado, ¿sabéis qué pasó con el oro? El oro estaba en las cámaras de Gran Bretaña, del Banco de Inglaterra, y ahí desaparece, y todavía no han devuelto el oro. ¿Qué pasó con la refinería que tenía, o las estaciones de servicio que tenían en Estados Unidos? Han sido incautadas y vendidas y troceadas de la empresa Circo por Estados Unidos. Y dicen, no, es que son unos corruptos y ellos no producen nada. No, tenían mucho para vender, mucho para producir, lo que ocurre es que no lo dejaban. Fijaros, la dependencia llegaba a ser tan enorme que PDVSA, que era la empresa que explota el petróleo, los sistemas de los ordenadores estaban en Estados Unidos. Entonces, cuando dan el golpe petrolero, no tienen que hacer nada, no tienen que poner la bota en el suelo, tienen que cortarlo desde el ordenador. Y dejaron de producir porque dejaron todos los sistemas informáticos caídos. Entonces, fijaros en lo que han tenido que sufrir estos hermanos y hermanas venezolanas, que es que no podían prácticamente ni comer. Yo estaba en Venezuela y me decían, estás comiendo como un venezolano, un poquito de arroz, unos poquitos de frijoles y un yogurcito malo. Eso es lo que comíamos durante las veces que hemos estado en Venezuela. Porque no tenían acceso a absolutamente nada. ¿Qué ha pasado durante estos años? Que Venezuela ha sido el país de América Latina que más ha crecido. ¿Y cómo lo ha hecho? Diversificando la economía. Han empezado a producir absolutamente de todo. Ya desde la época de la Venezuela saudí, que la llamaban, que la compraban todo fuera, el 80% o quizás algo más tenían de soberanía alimentaria. Y ahora lo producen, más del 90% de la alimentación. Ahora pueden comer absolutamente sin problema. ¿Y qué ocurre? Que ya son invulnerables a temas de sanciones. ¿Y qué ha pasado? Pues entonces tenemos que mandar los portaaviones. Porque ya con el control económico, porque a veces tenían dinero, decían, venga, voy a comprar, pero tenían a Milei que decía, yo no te voy a vender ni un kilo de carne. Tenían a Bolsonaro, que les traía un montón de temas agropecuarios y tampoco le quería vender, con lo cual, a pesar de que tenían dinero ahorrado, a pesar de lo que les robaron, etcétera, pero no le vendían nada. O sea, lo han pasado canutas. Y ahora mismo estaban ya digo, creciendo más que nadie, casi al 5% también, y casi como Rusia más o menos, y de pronto, pues, ¿qué hacemos? Ya no es que no tenemos la acción militar. Claro. Esa es la que está poniendo. Por cierto, siempre es bueno volver a recordar el refugio de los miserables, que es poner en entredicho las capacidades democráticas de Venezuela. Siempre el argumento de las actas. Señores, compañeros, compañeras, las actas están donde tienen que estar, en el Tribunal Supremo y en la Junta Electoral Central. Están las actas, con todas las firmas de los interventores que concurrieron, de los partidos políticos que concurrieron, con excepción de una sola firma, la firma de Humberto González y María Corina Machado. Las actas, esas actas de las que han hablado los representantes del gobierno de este país, que dicen que no han presentado, se presentó ante los organismos democráticos. De la misma manera que ante los organismos democráticos, instituciones democráticas españolas, se presentan las actas ante los órganos electorales. Allí se presentaron a la Junta Electoral Central y al Tribunal Supremo cuando éste llamó en audiencia privada a todos los portavoces de todos los partidos para que mostrasen las actas que cada uno tenía y que le fueron entregadas al cierre de los colegios electorales, igual que en España. No se personaron los representantes de María Corina Machado ni de Humberto González. ¿Alguien ha visto las actas de Honduras? ¿Alguien ha visto las actas de Honduras? No, las actas de España. ¿Y la americana? ¿Alguien la ha visto en esa elección que puso dos puñaladas? Entonces, no caigamos en ese error. Lo triste es que yo haya estado leyendo en los últimos tiempos algunos comentarios indeseables de gente que se dice progresista y de paz, poniendo en entredicho los valores democráticos del proceso electoral venezolano, cuestionándolo, porque esa es la manera de alguna forma justificar
su no apoyo y su dudosa actitud desde el principio. Vamos a repetir un dato clave. La Fundación Jimmy Carter, que es una fundación política norteamericana, durante muchos años ha estado vigilando los procesos electorales en todo el mundo. Y llegó a decir que el sistema electoral venezolano era el más seguro del mundo, mucho más que el norteamericano. ¿Qué ocurre? Pues ya Jimmy Carter murió, no sé qué, y estas últimas ya se han pasado de bando. Pero las actas, como dice Pepe, las tenían todos los partidos, de los que obviamente no de la oposición, que eran más de 10 los que se habían presentado. ¿Qué sucede? Que prácticamente en muchas circunscripciones electorales no se había presentado el partido de la Corina, del Inmundo Sal y compañía, y no tenían suficientes actas. ¿Qué es lo que hicieron? Falsificarlas. Y ahí venía venía un QR, que si tú lo pulsabas, pues iba la voz y en tiendas norteamericanas de ropa. De ropa, exacto. Pero por cierto, ¿saben ustedes lo que sucedió con el conteo, durante el conteo? Que sabotearon el sistema. Hicieron que colapsara el sistema de conteo automático, que automáticamente a su vez enviaba la información. Cuando se produce ese vacío informativo como consecuencia del sabotaje, que documentaron, acreditaron y mostraron a todos los embajadores que lo quisiera ver, automáticamente salieron los señores por decirlo algo, de Corina Machado y de Humberto González diciendo sabotaje. ¿Saben ustedes qué porcentaje dijeron habían obtenido? El mismo que venían diciendo la prensa norteamericana desde días antes de las elecciones. 70%, 30%. Es que es increíble. ¿Saben ustedes la mejor confirmación de que efectivamente no ganaron las elecciones? Donald Trump dijo que Corina Machado no era querida en Venezuela. No representa a nadie. No representa a nadie. ¿Saben ustedes que en la última, en Fox News, entrevista que le han hecho a María Corina Machado, ha puesto en almoneda todo el sistema productivo, todo el sistema mineralístico, todo el sistema energético, todas las capacidades del país en almoneda al servicio de las empresas norteamericanas? Vengan ustedes y compren, vean, llévense. Pero eso lo dice José Antonio Barroso Toledo o Juan Luis González, no. Lo dice el programa electoral de María Corina Machado. ¿Por qué cojones los políticos de este país no se han estudiado el proyecto electoral? Perdón, el programa electoral de María Corina Machado. ¿Por qué? ¿Sabe alguno lo que dice? Dice, se privatizarán todos los servicios públicos que lo ameriten. O sea, es decir, la salud, la educación, más las capacidades productivas y las capacidades mineralísticas, auríferas, etcétera, petroleras, energéticas de Venezuela. Eso está pasando en esta indigencia en la que estamos instalados. Sánchez miente, Álvarez miente, Enrique Santiago miente. Si dicen lo contrario de lo que yo estoy diciendo, están mintiendo. Sumar miente, el PSOE miente, el PP no digamos, vos. Por favor, dejen de mentir. Que al final van ustedes van de rodillas con la cerviz inclinada a la puerta del Kremlin, demonio. A la puerta del Kremlin. Ya lo ha comentado Pepe ahora mismo, lo iba a decir ahora. El mayor arma que tiene el imperialismo, aparte de las 900 o 800 bases, es la propaganda. Y los medios es una vergüenza. El sistema electoral venezolano es que es increíble. Tiene un doble conteo. El ministro de Exteriores iraní se ha sentado con los embajadores. Se ha sentado con los embajadores de los acreditados en Teherán y le ha mostrado las imágenes de los terroristas del Mossad, del MI6, los kurdos, etcétera, los muyahidines, que estaban matando gente, disparando como hicieron los guarimberos en Caracas de manera indiscriminada. Se los ha mostrado. Por cierto, según tengo entendido, y yo públicamente lo digo que lo alabo, le están pasando, como decimos en Cuba, la cuenta a todos los espías que están cogiendo. La cuenta significa esto: colgado hasta el último estertor. El modus operandi. Se prometió no Sí, por eso lo atacó atrás, porque le iba a ejecutar. El modus operandi empleado en este último levantamiento en Irán ha sido el mismo que en Kiev, ha sido el mismo de Euromaidan.
O sea, gente entrenada durante un montón de meses disparando a los dos bandos, disparando a la policía y disparando a los manifestantes. Por favor, hombre. Entonces, así enardece a los manifestantes que se van con más fuerza tal, y por otro lado a la policía para reprimir también con más fuerza, porque están matando a sus propios compañeros. Por cierto, dos Eso compañeros lo del saben. Frente Imperialista nuestro que están allí, aún no han podido volver. Están cancelados. Hasta el día 1 de que no salen en avión, desde Teherán. Menos mal que ni este ni yo fuimos, porque no sé. Había un problema muy serio. 5 meses, 5 O sea, borbones, 5 semanas. Rusia ha cerrado, bueno, fue quien realmente, Rusia y China, quien ha controlado gran parte de lo que está sucediendo en Irán. Las manifestaciones puede que hayan empezado por un problema económico que sí existe. Sí, ya sé. Directamente se han cargado. Ellos cerraron internet porque era la manera que tenían de coordinarse los grupos terroristas, y en ese momento, pues durante unos montón de meses antes habían estado Elon Musk con Trump, habían estado mandando antenas de Starlink satelital. Entonces siguieron coordinándose de esa manera. Y al final parece que con tecnología absolutamente moderna, desarrollada básicamente para la guerra de Ucrania, han logrado cortar el Starlink, que se ha quedado un poco hecho polvo, tanto más como el propio Trump diciendo que esta era nuestra arma casi secreta, y han conseguido anularla, y al final, pues en 2 días se cargaron prácticamente todas las manifestaciones. Pero ¿qué sucede? Porque, bueno, posiblemente un ataque fuerte a través de bombarderos esto de larga distancia podían haberlo hecho. Estaban los B-52 algunos más modernos. Había 3 tipos de bombarderos por ahí dando vueltas, pero al final se rajan. ¿Y por qué se rajan? Por varios motivos. Uno de ellos, importante, la capacidad de respuesta de Irán. Tienen una misilística potente y iban a atacar a toda la base norteamericana que estaban en los alrededores. Y no tenían, muchas de ellas ni siquiera tenían una batería de Patriot, que están todas en Ucrania, están allí quemándose. Y no había suficientes baterías para parar a los misiles ucranianos. Pero por otro, los países del Golfo fundamentalmente dijeron cómo Irán cierre el estrecho de Hormuz, el petróleo 25, 30, depende de quién lo diga, del petróleo mundial pasa por allí, el petróleo se va a poner a $200 o algo así, se va a hundir la economía y además nosotros no vamos a poder vender ni un vasito de gasolina. Con lo cual se han rajado de momento. Yo no creo que esto se haya cerrado, porque Israel tiene muchas ganas de atacar y lo va a intentar de nuevo. Pero al menos lo que está pasando de momento es que está llegando un portaaviones, no sé si era el Abra, me parece que era, no recuerdo ahora exactamente, pero va unos portaaviones que tardará 4 o 5 días más o 6 días en llegar por allí. Y entonces, pues sí, con los aviones y con la flotilla que va alrededor del portaaviones, sea posible que tengan más posibilidades de defender un poco lo que... Pero bueno, han llegado muchos antiaéreos rusos, han llegado radares chinos, y luego, bueno, a Irán lo que se le anula, los hilos subterráneos que tenían le habían reventado todas las puertas donde podían salir esas bombas y esos misiles, y entonces, bueno, se quedaron sin capacidad de disparo. Imagino que habrán abierto boquetes, por decirlo de manera, súper secretos por muchos sitios, y que va a ser más difícil esta vez que dejen de disparar. Pero tenemos que tener en cuenta también que usaron una mínima parte del arsenal misilístico que tenían, y además de los misiles de peor calidad, entre comillas, de los que tiene el arsenal de Irán. Con lo cual es normal que se hayan acojonado, perdón por la palabra, con las posibilidades que tiene Irán de respuesta, que ha servido de disuasión, al menos hasta la fecha. Por cierto, no se dejen de influir por ese permanente ataque que supone aparentemente un desdoro de la realidad de Irán, porque este es un país muy avanzado, con una biotecnología muy avanzada, con una farmacéutica muy avanzada, con una inteligencia artificial muy avanzada, con elementos telemáticos muy avanzados, con misilística muy avanzada. Es un país muy moderno, por más que sea un país, no nos olvidemos, que es la civilización viva de forma continuada más antigua del mundo, y los norteamericanos no pasan de ser cowboys del Far West, comparado con la historia de ese país, de ese pueblo, de esa sociedad. Me parece vergonzoso que en este país haya gente que se autodenomina de izquierda y progresista y gente de paz,
que hayan puesto en entredicho un país que lleva acosado desde el año 1953, cuando los norteamericanos y los ingleses le dieron el golpe de Estado a Mossadegh para recuperar el control sobre el petróleo iraní, que fue socializado por el gobierno de Mossadegh legítimamente, y que desde el año 1979, con la revolución de los ayatolás, así comúnmente llamada, ha venido igualmente siendo acosado, primero con una guerra proxy, cuando el ataque de Irak y la ocupación de zonas limítrofes con Irak, de Irán. Primero, una guerra que duró 10 años, después sanciones que produjo más de 1 millón de muertos, y cuando Saddam Hussein dejó de ser interesante para los norteamericanos, lo tiraron como una colilla. Es un país que lleva, ya digo, desde el año 1953 sufriendo todo tipo de desmanes, con una dictadura, con una tiranía como fue la del Shah, absolutamente despreciable. Lleva incluso más tiempo sufriendo bloqueos que la propia Cuba. Ya está bien, ya está bien. El principal enemigo de la humanidad se llama los Estados Unidos de América y sus acólitos. Los Estados Unidos de América y sus acólitos. Ya está bien. Fuera de la OTAN, hombre. Fuera las bases de España y de Europa. Fuera. Otra anécdota curiosa, perdón, un segundito, es muy breve. Uno de los grupos que atacó a Irán desde Irak era un grupo formado de una serie de milicianos, Mujahideen y Halq, que tienen una rama política que es la que pagó la primera campaña de relaciones europeas de Vox. O sea, lo podéis buscar por ahí, está en internet, es un grupo terrorista pagándole, creo que fue 1 millón de euros a Vox para elecciones. ¿Por qué calladita la prensa? Yo oí un médico forense iraní en la televisión iraní que hablaba que muchas de las víctimas habían sido muertos por balas del calibre 7,62. El Mauser nuestro es el 7,63. Eso no se fabrica, ya se ha dejado de fabricar. Antiguamente son además Tokarev, que es del ejército ruso en el año 1930, que ya no lo fabrican los rusos. Y los únicos sitios militares que pueden tener todavía ese tipo de bala antigua y ese tipo de calibre y armamento son Azerbaiyán y Armenia, con lo cual ahí tiene que haber una distribución de armas y además con la cosa de que como es Made in URSS, porque encima todos los armamentos, aunque sea obsoleto, en Made in URSS siempre tienen la coartada de encima de culpar a la URSS, cuando el armamento se pasó con Alemania, cuando en la guerra de Yugoslavia, con todo el armamento soviético, que cuando se integró Alemania al este, se lo vendieron a los croatas y ponían el URSS, tenían la coartada perfecta, lo vendían los alemanes y culpaban a la URSS. También es la misma técnica, la misma... La URSS es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antiguamente, porque aquí ahora ya no era Rusia, porque era URSS, de lo antiguo, era un armamento súper antiguo, pero curiosamente decía un forense esto, con lo cual tenía que venir de fuera, porque eso no lo utilizan ni la guardia de iraní, ni la policía, ni nadie en Irán. Es decir, que el armamento ha venido de fuera, fundamentalmente. Pepe, te paso una noticia, vamos a ir poquito a poco cerrando, pero va a tocar un poco todo. El ministro del Interior de Rusia, que la televisión española dice un funcionario, alucinante, el ministro del Interior, uno de los 4 o 5 personas más importantes del gobierno ruso, está en La Habana. Acaba de llegar, primero han llegado 2 barcos chinos cargados de cientos de miles de toneladas de arroz. Se ha firmado un acuerdo de ayuda urgente humanitaria de unos cuantos millones, unos centenares de millones de dólares, creo que son 90 y tantos millones de dólares, más ese arroz. Y ahora mismo está Rusia, el Ministerio de Rusia está allí, el Ministro del Interior, claro, y está viendo la manera de ayudar, porque evidentemente una de las razones por las cuales se secuestra a Maduro y se intenta acabar con Venezuela es porque de alguna manera proporcionaba, a cambio de servicios médicos, de servicios de seguridad, etcétera, etcétera, estaba facilitando cierta cantidad de petróleo. Entonces ahora mismo se han quedado sin ese petróleo, solamente le llega petróleo fundamentalmente de
de México, que siempre se porta fantásticamente, que nunca, siempre está en nuestro recuerdo. Y entonces, bueno, pues Rusia ha ido justamente para allá y yo creo que se está negociando en estos días. ¿Y el petróleo se lo puede dar Rusia también? Sí, se puede dar porque Estados Unidos no lo va a parar. No va a parar. No, Rusia no lo va a parar. ¿Y se- Venezuela no se atreve. no va a poder nunca? Venezuela, vamos a ver, o sea, Hay que esperar. hay que esperar porque... Cuba necesita diariamente 100.000 barriles de petróleo. 100.000. Con 100.000 tiramos. Yo en la época que estaba allí eran esos los que llegaban aproximadamente a las costas, fundamentalmente a Matanzas, 100.000. Ahora ha habido meses que no ha llegado ni siquiera a 10.000 al día barriles. Y ahora como Rusia está vendiendo en este momento el petróleo. La semana pasada pasó por el estrecho de Gibraltar un petrolero grande ruso escoltado por un barco y a la vez iba un barco británico y uno español acosando al barco por todos sitios y está en este momento bueno, el estrecho se montó. Es que cualquier día pues, puede saltar cualquier historia. Además estamos en el meollo del tráfico marítimo. El tráfico marítimo después de las sanciones se ha aumentado un 50% el tráfico ruso por el estrecho y ahora mismo tienen que pasar. Hoy han capturado un barco los franceses de la que llaman flota en la sombra, ese nombre que le han buscado, y los barcos rusos que están pasando por el estrecho van escoltados, en este caso por destructor. Fijaros que cualquier día. Si se le ocurre atrapan, Por cierto. ¿no? Atrapan, ¿no? ¿O cómo hacen? Y viceversa. Ya han atrapado Más el complicado. no sé qué, ¿no? Por cierto, en relación con Cuba, el memorándum de Lester Mallory data del año 1962. El memorándum que le remitió a John Fitzgerald Kennedy y que decía: el apoyo que tiene la revolución cubana es prácticamente unánime. Hace falta acentuar el bloqueo y las sanciones hasta hacerlo que inclinen la cerviz o la rodilla por hambre. Por hambre. Eso es lo que vienen haciendo con ese pequeño país desde el año 1962. Estos canallas. Que todos los años tienen un triunfo en la ONU, casi unánime también, con excepción de Estados Unidos, Israel, las Islas Salomón, creo, y desde este año Argentina. Milei, casi unánime, diciendo que levanten el bloqueo. Donald Trump, como bien sabe todo el mundo, se acaba de convertir en el superpresidente de la Junta de Paz, ¿no? Consejo de Paz. Del Consejo de Paz, en sustitución de la ONU. O sea, quien hace las guerras, quien promueve las sanciones, los sabotajes, quien en definitiva inicia los procesos bélicos, se convierte ahora en el garante de la paz. Y eso Europa lo está permitiendo desde su indigencia intelectual y desde su estulticia. Y con Europa, España, que nos quede claro, ¿dónde está todo nuestro orgullo imperial? ¿Dónde queda? Con Europa, España. Es curioso porque el Consejo de Paz se constituye o se crea, o se quiere crear, para gobernar Gaza, de pronto se quiere convertir en una especie de alternativa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 50 países, se vota todo democráticamente, pero una vez que se vote, la última palabra la tiene solo Trump. Y además, los que quieren votar tienen que pagar. Y aunque el que deje de ser presidente quiere Por ser cierto, Exacto. que cuando leamos la prensa y veamos lo de el mundo occidental, cuando se diga el mundo basado en reglas, cuando se hable también de nuestra sociedad, nuestros valores, que quede claro que nos estamos refiriendo al 20% de la humanidad, que el 80% restante va por otro lado, que solamente los 5 países fundadores de los BRICS tienen casi el 40% de la población mundial, y ya por encima del 40% del Producto Interno Bruto del mundo, que es que nosotros somos una antiguaya, esta cultura que dice de la que debería de referirse todo el mundo, y para tenerlo como si fuera, bueno, pues un espejo donde mirarse.
que ya no somos nada de eso, que lo que hace falta entonces es abrirse al mundo y recuperar la visión de Halford Mackinder, un continente, no lo que planteaba Halford Mackinder, sino cuando definía lo que era realmente Europa, que era la península más occidental de un continente llamado Eurasia, desde Lisboa o desde Gibraltar hasta Vladivostok. Todo eso, todo esto, esta es nuestra región, este es nuestro continente, no esta mierdecita. Esa es la península más occidental de Europa, no esta mierdecita. Somos euroasiáticos, no somos anglosajones, cojones. Una pregunta había por ahí. El encuentro de Maduro, que ha quedado por fin la traición que dicen que ha habido y todo eso que sabemos. A ver, yo del único gobierno, lo voy a decir así, que me fío, en el que confío y que nunca me ha mentido, se llama el gobierno cubano. El único dirigente que yo puedo dar fe de que nunca ha mentido se llamaba Fidel Alejandro Castro Ruz. Y cuando los cubanos han salido como una sola persona diciendo que no ha habido traición, que han dado la batalla y que han sido capaces de enfrentarse a una maquinaria de guerra descomunal, cayendo, entregando la vida por defender a quien acompañaba en esta andadura que es el difícil tránsito de Cuba por nuestro mundo actual, que se llamaba Maduro y gobierno venezolano, yo me lo he creído a pie juntilla. No ha habido traición, lo que hicieron fue desactivar todo el sistema de control. ¿Quién hizo eso? Los norteamericanos. Desde Puerto Rico o posiblemente desde el portaaviones Gerald Ford. Fueron los que supuestamente desactivaron todo el sistema de defensa. Estos días están hablando de que han utilizado una arma nueva que nadie sabe cómo es ni cómo se llama, parece que es de tipo sónico, que ha descontrolado absolutamente, incluso no solamente la radio y todo el tema de comunicación, sino incluso también las personas. Que nos desorienta, los marea, Mi querido amigo Antonio bueno. tenía una gran preocupación porque dice que habían atacado por la noche con luna llena. Y yo le dije, me atreví a confirmarle que efectivamente, tal como luego me confirmaron a mí a su vez, que a los norteamericanos tendrían que haber utilizado un dispositivo de desactivación de las defensas que les daba exactamente igual atacar con luna llena o militarmente muy raro atacar. pero no hubo traición ni muchísimo menos. Lo que no significa que no hubiese algún tipo de quinta columnista que pudiera Exactamente, conocían dónde estaba Maduro, conocían en qué sitio estaba en cada momento, conocían dónde estaban cada una de las habitaciones, dónde estaban las habitaciones fortificadas, ese tipo de cosas. Tenían planos, sabían exactamente dónde iba, que eso lo han dicho los cubanos. El búnker donde se iba a refugiar. Claro. No llegaron a tiempo al búnker, etcétera, etcétera. Pero bueno, igual alguien, pues ahora, facilita los planos, alguna cosa de ese tipo sí ha podido haber. Ahora, traición a más altura, quizás. Yo al principio uno duda, pero cada día creo que está más lejos de esa posibilidad de que alguien de los generales, de generalatos... No, yo tengo un contacto permanente con la nave, ese es el nombre, y ustedes lo pueden buscar. Luis Toledo Sande, que es un alto cargo del Ministerio de Cultura, pueden buscarlo. Luis Toledo Sande fue el agregado cultural de Cuba ante el gobierno de España durante muchísimo tiempo. Estaba en Madrid, amigo personal mío. Yo cultivo su amistad y su cariño, el cariño que le tengo, que nos profesamos, y vamos, de buena mano, no ha habido traición, lo que ha habido ha sido valentía y heroísmo, y sentido de la lealtad. Por eso cayeron en combate los 32 compañeros, por cierto, eran muchos más los cubanos que estaban allí, y le han hecho bajas que están todavía por confirmar. Herido. Muerto o no muerto, que se sepa. No, que se sepa. Los Es que norteamericanos- a mí que todavía no te han dado el parte de baja de los yanquis me extraña Herido mucho. se ha habido. De los El delito lo han norteamericanos. reconocido, pero dicen que también hubo baja completa de muertos. No, Americanos que no quieren No reconocer. quieren decir. Por las Claro, redes dirán, sociales lo que pasa se es que- sabía rápido. Sobre todo porque puede tener dificultades de naturaleza legal. Es que atacó sin autorización del Congreso. Atacó sin autorización del Congreso. Bueno, por cierto, ¿alguien tiene un paracetamol por ahí? Yo no. Es que no me he tomado mi paracetamol de hoy. De esta tarde, me he olvidado. Bueno, si no quieres una cosa más, lo dejamos para el siguiente. Lamento que son demasiados temas, pero es que
Bueno, de manera. que tengan ustedes un buen fin de semana. Muchas gracias. Venga.